Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que aprendió, haciendo el trabajo de médico allá en los campos, en los Andes, en la Amazonía, en la costa del Pacífico, con nacionalidades indígenas, en áreas protegidas, en momentos críticos como el terremoto, la guerra en la frontera con Colombia. Y ahora, en este momento crítico donde cada día para mí es un día de aprendizaje y estudio, transmito lo que sé de medicina, hago recomendaciones a través de estos videos sobre cómo se debe manejar la pandemia, cómo usted tiene que manejar el riesgo, y al mismo tiempo le despierto la conciencia sobre un hecho fundamental, que la situación que vivimos no fue una situación que vino del cielo. No fue que Diosito nos la mandó. La situación que estamos viviendo es producto de un virus, de una propagación, de medidas sanitarias como la cuarentena y, por supuesto, de el gobernante. Pensamos que los gobernantes no tenían nada que ver en las pandemias. Ahora nos damos cuenta que las pandemias fueron, en muchos casos, producidas por los gobernantes. Si no, basta con recordar que la peste bubónica, llegó junto con la invasión de Genghis Khan. Afectó ya a los hijos de Genghis Khan que invadieron Europa y que llegaron con los mongoles. Y también recordemos que la gripe española también llegó después de la Primera Guerra Mundial. O sea, hubo un antecedente, hubo una conducta humana, una organización social, un cambio en la organización social del mundo, y eso es lo que produjo y facilitó. Aparentemente, en este momento, estamos viviendo un cambio en la organización social del planeta. Este cambio no era porque llegó la pandemia y se produce por culpa de la pandemia, no. Igual que la peste bubónica que llegó cuando Genghis Khan arrasó Asia y llegó hasta Europa, llegando a abarcar 31 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes pueden imaginarse lo que es eso. Solo piensen que es 4 veces, casi 4 veces el tamaño de los Estados Unidos. Estamos hablando de prácticamente el doble del tamaño de Rusia. Eso es lo que llegó a tener el imperio de Genghis Khan. Este hombre que mató, se dice, 40 millones de seres humanos, y que fue tal la mortandad que produjo en apenas 30 años, que el clima del planeta Tierra cambió. Cambió no solamente por la cantidad de cadáveres que había, sino porque quemaban, mataban todo, animales, cosechas, todo, alteraron el orden social. La gente producía de esta forma, vendía de esta forma, comercializaba de esta forma, criaba a los animales de esta forma, y llegan ellos y lo trastornan todo. Se llevan las vacas, se llevan los animales, se los comen, cambian, matan a los pastores, matan a los animales, matan a la gente. Ese fue el caos que creó, y por supuesto con ellos llegó una famosa rata, la rata gris. Esta rata gris, que venía desde el Asia, venía trayendo la Pastorela pestis, y llegó la peste bubónica, y eso fue peor. En 1340, esa peste bubónica arrasó, comenzó a arrasar toda Europa. ¿Qué pasó después, cuando llegó la gripe española? En la gripe española fue un conflicto que envolvió, es la continuación. La Primera y Segunda Guerra Mundial son una sola guerra. Es una sola guerra.
con un intermedio, que es el periodo que va desde 1918 a 1938, 20 añitos. Pero en realidad es una sola guerra. Y en esa mitad de esa guerra apareció una peste, la gripe española. Y la Primera Guerra Mundial trastornó todo el sistema de ocupación del planeta Tierra. El planeta Tierra estaba ocupada por imperios. Y eran estos imperios, básicamente los imperios europeos. Ellos habían logrado conseguir gran parte del territorio de América, de Australia, de África. Se la habían repartido como si fuera, se repartían en un papelito, esto es mío, esto es tuyo, y se repartieron así. Las fronteras de África, si ustedes se dan cuenta, son líneas rectas, lo mismo que las fronteras de los países árabes, Irak, Irán, porque los europeos ponían las fronteras utilizando líneas rectas y ellos crearon esos países. Cuando llega la Primera Guerra Mundial y se matan entre ellos, se produce la conmoción. Y esta conmoción, que después se traduce en la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza porque los imperios redistribuyen sus territorios, redistribuyen sus dominios y redistribuyen el comercio, y aparece, por supuesto, la producción industrial. Aparece ya el tren como mecanismo de guerra, aparecen los aviones como mecanismo de guerra, aparecen los motores, las máquinas, y cambia el medio de producción, las armas de guerra, se revoluciona, la guerra mecanizada comienza a aparecer. Y en ese momento, cuando hay este trastorno de toda la sociedad, aparece la gripe española y le remata. ¿Qué es lo que hemos vivido ahora? Teníamos un sistema económico en el mundo, llamado globalización, en la que las cosas andaban a parecer de película. De pronto hay una guerra económica entre China y Estados Unidos. Esta guerra económica de China y Estados Unidos comienza a producir un colapso. Se alteran las relaciones. Y Donald Trump decide inclusive alterar las relaciones con Canadá, alterar las relaciones con México, alterar las relaciones con Europa, con Irán, altera las relaciones con América Latina, pone una muralla, y altera las relaciones con todos los países que tenían relaciones con Estados Unidos, incluido el Tratado de Protección del Ambiente, el Tratado del Acuerdo de París. Cambia todo, decide cambiar las reglas, cambiar las leyes y cambiar los tratados. Para construir esos tratados, la sociedad tuvo que pasar por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, destrucción de los imperios, independencia de los países, y ahí se creó un orden mundial. Este orden mundial viene Donald Trump y le dice, vea, al caño, me salgo de la Organización Panamericana de la Salud, voto todo esto al diablo y voy a poner un nuevo orden. Y este nuevo orden que establece Donald Trump crea las condiciones para que venga una pandemia, un virus, y se propague de manera espantosa por todo el planeta Tierra. Y no solamente que se propague, que todos los seres humanos nos vayamos enterando cada día, cada minuto y cada segundo de lo que pasa en la otra parte del planeta, y sea noticia la muerte del fulano, del mengano, del vecino, del primo, del amigo, porque se rompieron las relaciones de distancia. Ahora las comunicaciones y la información eran en tiempo real. Ok, mi padre se murió, yo estaba en Melbourne, mi padre murió aquí en Ecuador, es el rato que se murió, yo me enteré. Pero el ratito, eso no pasaba nunca en la historia. Esto es lo que ha hecho que esta pandemia sea totalmente espectacular. Y nos enfrentamos ahora a unas elecciones en las que Estados Unidos tiene que decidir entre o regresa, imagínense lo que se discute en Estados Unidos, o se regresa a un sistema llamado democrático en ellos, en el que Estados Unidos actuaba como un mediador mundial
hacía tratados, hacía acuerdos, evitaba la guerra mundial, fortalecía la Organización de las Naciones Unidas, que está en Estados Unidos, apoyaba a la Organización Mundial de la Salud, hacía innovación tecnológica, compraba a todo el mundo le daba tecnología, mandaba a sus empresas a todo el mundo a repartía de esa manera, a un modelo en el cual propone Donald Trump. Se acabó. Estados Unidos ahora trae todas sus industrias de nuevo acá, cerramos las fronteras, se largan los chinos, se largan los hispanos, le cerramos las fronteras a los hispanos, se acabó esto de la migración, y ahora sí palo contigo, ley del garrote de nuevo. Oh, estamos entonces, ese es el momento en que se vive en Estados Unidos, y por supuesto, la pandemia está en el medio. Ellos están viviendo un colapso económico total, tienen 50 millones de desocupados, tienen 180.000 muertos, ya van para 6 millones de infectados. El infectado es más caro que el muerto. ¿Por qué? Porque el muerto se murió. El infectado necesita 15 días, 20 días, 30 días para recuperarse, como en la guerra de Vietnam. ¿Qué decían los vietnamitas para ganarle la guerra a los Estados Unidos? No tenemos que matar a los soldados norteamericanos, tenemos que herirlos, tenemos que destruirlos. Entonces hacían un montón de minas de tierra, les volaban las piernas, no los mataban, y entonces el problema de los norteamericanos era que todos sus heridos tenían que cuidarlos, tenían que transportarlos, y después tenían que pagar la vida de esos paralizados, de esos mutilados, de esas gentes que estaban trastornadas psicológicamente. Y esa fue la forma como Vietnam le ganó la guerra. No matando gente, no con la mayor cantidad de muertes, sino produciendo daño que le obligara a la economía norteamericana a gastar millones de miles de millones para devolverle a esa gente movilidad, su inteligencia, su relación social. Esto es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. El impacto de la pandemia en Estados Unidos no es cuántos muertos tiene. Eso, bueno, en India sí es grave, y en Ecuador también. Ya murieron en Guayaquil, ¿qué vamos a hacer? El impacto de esos enfermos. Ese tipo tiene necesidad de estar 15 días mínimo en el hospital, con un equipo de cuidados intensivos. ¿Cuánto cuesta? $4,000 cuesta el diario de cuidados intensivos en Ecuador. ¿Cuánto cree que cuesta en Estados Unidos? Serán unos 16,000, 20,000 dólares el día. Y eso es lo que está agotando, despedazando la economía norteamericana. Y esa es la verdadera tragedia de la economía norteamericana creada por el coronavirus. Hoy, Estados Unidos tiene que ir a una elección en la que tiene que enfrentarse tiene que cambiar un gobierno. Este gobierno, que es el gobierno de Donald Trump, fue un gobierno intervencionista. Recordemos que aquí en Ecuador creó bases militares, se apropió del ejército, se ha apropiado de la policía, es el que le sostiene a Lenín Moreno. Lenín Moreno no tiene ninguna razón para estar en el poder. Se apropió de las cortes. A través de eso, no solamente eso, sino que consiguió, por ejemplo, destruir UNASUR, crear PROSUR, y luego se apropió a través de la fiscal estudiada en Estados Unidos y de jueces estudiados en Estados Unidos del sistema de justicia en Ecuador, y ahora se apropia del sistema electoral ecuatoriano. Y ese sistema ecuatoriano es ahora simplemente, nosotros vamos a tener las próximas elecciones que son, si no son un fraude, son un simulacro. No son elecciones reales. Vamos a votar porque no se ha permitido la participación de gente que el pueblo quiere que esté presente en esas elecciones. No se les permite. Entonces es un fraude o un simulacro lo que vamos a tener en el mes de febrero en las próximas elecciones. Pero hemos tenido un gobierno en el que ha aparecido Lenín Moreno, se apropia de Alianza País, luego consigue la destitución del vicepresidente Jorge Glass, luego hace una consulta popular, crea un Consejo Interino de Participación Ciudadana,
altera la Carta Magna, la Constitución. Una vez que altera la Constitución, se apropia de las Cortes, se apropia del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, se apropia del Consejo de Garantías Constitucionales, de los órganos de control, se apropia de todo, y una vez que se apropia de eso, comienza una persecución política a los correístas para evitar a toda costa que puedan volver el socialismo del siglo XXI, no, don Rafael Correa, el socialismo del siglo XXI, porque es la consigna. No regrese el socialismo del siglo XXI a Sudamérica, ni a Bolivia, ni a Brasil, ni a Ecuador, pero ya no pudieron impedir que regrese a Argentina. Y entonces, después de eso se toman medidas económicas, se reparte el Ecuador como botín, no queda ni los carnets de discapacitados sin ser botín en Ecuador. Todo, hasta los préstamos internacionales se convierten en botín, y viene la pandemia. En la pandemia nos encontramos con una crisis económica que se convierte en crisis política, que es lo que estamos empezando a vivir, y ahora tenemos el problema de la crisis del dólar, y hay una crisis social. En Estados Unidos la crisis social se transforma en una crisis racial. Los negros quieren librarse de prácticamente 400 años de esclavitud, porque ellos tienen 100 años, Estados Unidos tiene 100 años menos de vida que nosotros. Quieren librarse de 100 años, de 400 años de esclavitud. Y nosotros, aquí en Ecuador, queremos librarnos de 500 años de opresión a las etnias, indígenas, negros y todo lo demás, y 500 años de machismo. Las mujeres en América Latina salieron a protestar ya en octubre, comenzó en Chile, se extendió por Ecuador y ahora está por acá. Pero también tenemos el problema de que tenemos machismo, pero también tenemos embrismo. ¿Y qué es el problema del embrismo? Vean ustedes. María Paula Romo, la fiscal, la jueza Camacho, la fulana de acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que las mujeres que fueron siempre oprimidas se conviertan de la noche a la mañana en opresoras? ¿Cómo en América Latina pudo pasar eso? Bueno, no pasó en América Latina nomás. Catalina la Grande fue una verduga. Victoria, la reina de Inglaterra, fue otra terrible. Isabel la Católica, no se diga. O sea que las mujeres no han sido tampoco una perita en dulce. Y entonces ese tipo de mujeres comienzan a despertarnos la conciencia a los latinoamericanos de que en América Latina tenemos dos clases de mujeres. Las unas que son unas sabidas bandidas pícaras, y las otras que son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras gentes que realmente significaron mucho para nosotros y nos despertaron nuestra moral, nuestra conciencia, nuestros valores. Y ese es el momento en que estamos viviendo ahora en Ecuador. Tenemos que elegir, y si gana Donald Trump, el trastorno mundial que Donald Trump ha producido va a continuar, y más sabemos en qué puede terminar. Puede terminar en una guerra mundial. Ya Donald Trump está proponiendo que lo esencial en los Estados Unidos es la educación patriótica, lo mismo que Hitler. Y su presentación está llena de banderas, igual que Hitler. Y existe un culto a la bandera y al himno nacional de los Estados Unidos, igual que Hitler, que hacía todo un show. Y, por supuesto, está a favor de la policía, que la policía siga dando palo, y que quiere fortalecer su ejército, y que quiere seguir siendo el ejército más poderoso del mundo, y ahora con guerra espacial quiere tener 700 bases, ha triplicado el salario de los soldados norteamericanos. Ese es el camino que nos está llevando Donald Trump a una tercera guerra mundial. Ya en este momento Donald Trump trastornó la economía mundial, y junto con la pandemia lo trastornó todo, igual que lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy Ecuador tiene que saber
que si va a elegir, tiene que ir o a la cola de Donald Trump, directo a la guerra, a una guerra civil en el Ecuador, a una guerra latinoamericana, o se sale de esa línea y se va por otro lado y escoge una línea menos terrible, como la que está proponiendo Joe Biden y toda la gente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que quiere volver a un mundo donde los acuerdos sean respetados, el acuerdo de París, el acuerdo nuclear, los acuerdos de comercio, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.